Ya, entonces, teniendo esas dos ecuaciones de equilibrio para dos incógnitas, como usualmente vamos a tener cuatro incógnitas, usted tendrá que agregar dos ecuaciones adicionales. Entonces, si tenemos doble empotramiento, esta ecuación es válida completamente. ¿Sí? La desviación angular entre esas dos pendientes va a ser cero. El ángulo entre esas dos pendientes es cero. Bien, ahora, ¿qué otra ecuación nosotros podemos tener? Bueno, pues las desviaciones tangenciales entre los extremos, ambas van a ser cero. Por ejemplo, si yo calculo la desviación tangencial entre el punto B, ¿sí? Entre el punto B y la pendiente que pasa por A, esta desviación tangencial, esa tiene que ser igual a cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no hay distancia, pues no, la pendiente en A es acostada y el punto B está a la misma altura. Entonces, si nosotros medimos la distancia que hay entre ellos, en Y, es cero. ¿Sí? Entonces, por definición, esa desviación tangencial multiplicado por EI va a ser igual al área de los momentos entre esos dos puntos multiplicado por las distancias a los centroides medidas desde el punto B. ¿Sí? Y a su vez, como es doble empotramiento, quiere decir que en el extremo B también tenemos una pendiente acostada y la desviación tangencial entre el punto A que está en este extremo y B también va a ser igual a cero. Entonces, por definición, EI multiplicado por esa desviación tangencial va a ser igual al área entre A y B, el área de los momentos, multiplicada por los centroides, la distancia a los centroides, X, medida desde el punto A. ¿Sí? Entonces, de estas tres ecuaciones, usualmente nosotros planteamos dos. Dos es lo que necesitamos para resolver el problema. ¿Sí? Entonces, este es el caso extremo que es el doble empotramiento. Nosotros no solamente podemos tener un estáticamente indeterminado por el hecho de tener dos empotramientos, sino que también podemos tener el caso de empotramiento y apoyo. ¿Sí? Eso también es estáticamente determinado. En ese caso en particular, nosotros simplemente no podemos aplicar esta de aquí. ¿De acuerdo? Pero todavía nos quedan las dos de acá. ¿Sí? ¿Por qué no podemos aplicar la primera? Porque en ese caso en particular, aquí la pendiente sí va a estar acostada, pero aquí no necesariamente va a estar acostada. ¿Ya? Entonces el ángulo no necesariamente va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, claro, a ver, uno puede aplicar área de momentos para estáticamente determinados, pero requiere que el problema estáticamente determinado tenga ciertas condiciones también. Entonces, es como que un método que se puede utilizar porque es relativamente rápido en casos específicos. Entonces, aquí hay un pequeño problema, vamos a hacerlo. Bien, aquí nos está pidiendo, dice, la figura representa una viga apoyada que soporta una carga uniformemente repartida sobre toda su longitud. El apoyo izquierdo es indeformable. Déjenme copiar el resto. Aquí está el resto. Es indeformable. Calcular las reacciones y trazar los diagramas de fuerza cortante y momento flector. Bueno, los diagramas podemos quizás saltárnoslos. ¿Sí? Lo que me interesa por ahora es calcular justamente las reacciones. ¿Ya? Vamos a calcular las reacciones. Entonces, ¿cuál es la viga que tenemos? La viga que tenemos es la siguiente. ¿Sí? Y nos dan la viga y también nos dan la curva elástica. ¿Ya? La curva elástica es simplemente la forma que va a tener esquemática de cómo va a quedar la viga después de aplicar la carga. ¿Ya? Entonces, allí tenemos nuestra viga. Bien, recordemos que para área de momentos nosotros tenemos que empotrar en un sitio. El caso de aquí ya es un caso típico. ¿Sí? Con una carga podemos empotrar aquí mismo. ¿Sí? Eso nos dejaría dos casos en particular. Nos dejaría
un empotramiento con una carga distribuida y nos dejaría un empotramiento con una carga puntual. ¿Sí? Los únicos datos que conocemos aquí es que la altura de esto es W, la longitud de la viga es L y aquí la carga es la reacción RA. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos nosotros generar los diagramas de momento de estos dos casos. Es decir, necesitamos encontrar el momento máximo en el empotramiento, ¿sí? Y también tenemos que ver cómo va a variar, por supuesto. Entonces, este es el momento. Ah, por supuesto, aquí también tenemos esta carga B, este cortante, ¿sí? Aunque técnicamente esto no está aquí, porque como es separado en dos, ¿sí? Yo voy a tener dos cortantes diferentes para cada caso. Pero obviamente ese cortante no está haciendo momento, entonces no me interesa representarlo. A mí lo que me interesa es este momento y este momento de aquí, que van a ser justamente los momentos en el empotramiento, que serían los momentos máximos. Entonces, empecemos con esta que está aquí. Esta que está aquí, ¿cuál es el momento máximo? El momento máximo aquí en el empotramiento es la reacción por el brazo de palanca. ¿Ya? Y como está teniendo un movimiento antihorario, ¿verdad? Con respecto a este punto, y este de aquí, el positivo, es horario, es antihorario. A ver, este es horario, perdón. RA por L es horario y M es antihorario. Entonces quiere decir que es positivo. M va a ser igual a RA L. ¿Y cómo varía este momento? Este momento va a ser 0 en el extremo izquierdo. ¿Por qué? Porque sería función de la longitud. Entonces quiere decir que en este extremo no tenemos momento. Si yo corto aquí, pegadito a esto, no hay distancia para que se genere un momento. Entonces va a ser 0. Entonces quiere decir que el diagrama de momentos para esta porción va a ser 0 aquí y va a aumentar hasta ser igual a RA por L. ¿Sí? Bien, ya tenemos el primer diagrama de momentos. Esta distancia es L. Ahora, el de acá me va a generar un momento máximo también el empotramiento. Vamos, para poder calcular eso, yo lo que voy a generar aquí es la resultante. ¿Sí? La resultante no es nada más que el área de esto de aquí, que sería W por L. Y el momento máximo va a ser W por L multiplicado por la distancia hasta el centroide, ¿verdad? Que sería L, que hasta el centroide, hasta el empotramiento. Del centroide al empotramiento, ¿ya? Entonces, L medios por WL me va a dar un momento igual a WL al cuadrado dividido para 2. Pero ambos están girando en el mismo sentido, por lo tanto esto es negativo. ¿Ya? Lo que quiere decir es que esto de aquí me va a generar un momento negativo máximo, menos WL al cuadrado dividido para 2. Y como esto es, ¿qué tipo de curva me va a generar? Me va a generar una curva de... la carga puntual genera una curva de primer grado. Ya la carga distribuida genera una de segundo grado. Ya, eso es grado 2. Y este va a ser el momento máximo. Entonces, este es mi diagrama de momentos por partes. Ya, diagrama de momentos por partes. Bien, ahora, ¿qué condiciones nosotros conocemos? ¿Ya? Nosotros sabemos que este punto, el punto A, analicémoslo mejor aquí. Este punto A se mantiene en esa posición. ¿Por qué? Porque la reacción A, lo que me indica esta reacción A es que aquí hay un apoyo. Entonces el apoyo es un apoyo que no permite que ese punto A suba y baje. O sea, ese punto no se deforma. ¿Sí? Lo mismo pasa con el punto B. El punto B tampoco ni sube ni baja. ¿Sí? Ni sube ni baja. Ahora, lo que sí yo conozco también es que esta pendiente de aquí es igual a 0. ¿Por qué? Porque el empotramiento a mí me genera una pendiente igual a 0. Entonces, lo que yo obtengo aquí es lo siguiente, que la desviación tangencial entre este punto A, es decir, la desviación tangencial entre el punto A y la pendiente que pasa por B,
multiplicada por EI va a ser igual a ¿qué? Al área entre A y B multiplicado por la distancia a los centroides medida desde el punto, que en este caso es A. Y eso de ahí tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque yo ya sé que de aquí a acá no hay distancia. En Y no hay distancia, están a la misma altura esas dos. ¿Sí? Entonces eso tiene que ser igual a cero. Y esa es mi ecuación con la que voy a resolver esto de aquí. ¿Sí? De nada me sirve decir que el punto B está a la misma altura que la pendiente B, porque el área entre B y B es cero también. Pues entonces esa de ahí no la podríamos utilizar. Pero esa es la otra ecuación en teoría. ¿Ya? Entonces con esta ecuación nosotros podríamos calcular la reacción RA. ¿Sí? Que de hecho me parece que es la única eh, variable que tendríamos en esta ecuación. Entonces vamos a plantear justamente esto de aquí. Ya empecemos con las áreas entre A y B. Primer área, esta área de aquí que es positiva. El área es la altura por la base dividido para 2. Entonces, la altura es RA por L, la base es L, lo dividimos para 2 y ahora hay que multiplicarlo por la distancia al centroide medida desde acá. Entonces, esa distancia al centroide son 2 tercios de la base L. ¿De acuerdo? 2 tercios de la base L. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo estamos midiendo desde esta punta. Si fuera desde aquí, ahí sí es un tercio de la base. ¿Ya? Ahora, el área de aquí es negativa. Entonces, menos. ¿Cuánto va a ser el área? El área va a ser la altura, WL al cuadrado dividido para 2, por la base es L, dividido para ¿cuánto? Cuando es de grado 1, se divide para 2. Cuando es de grado 2, se divide para 3. Multiplicado, a ver un segundo, que ahí no está muteado. Multiplicado por la distancia al centroide medido desde A. Entonces, esa distancia hacia el centroide es igual a 3 cuartos de la base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es de segundo grado. ¿De acuerdo? Porque es de segundo grado. 3 cuartos de L. Y esto de aquí va a ser igual a 0. ¿Sí? Eso de allí va a ser igual a 0. Entonces, si nosotros resolvemos esto de aquí, aquí la única incógnita es la reacción A, RA. Entonces, RA sale igual a 3 octavos de WL. Esa es la resultante. Ahora, ya habiendo encontrado esa de allí, a mí me quedan solamente dos incógnitas. ¿Sí? Solamente dos incógnitas. Por lo tanto, me bastan las dos ecuaciones de equilibrio para poder encontrarlas justamente. Entonces, vamos a resolverlo. Si nosotros planteamos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ya lo que vamos a tener son solamente el momento que no lo conozco, el cortante en B, ¿sí? Tenemos aquí la reacción en A, que esa ya la conozco, y tenemos la carga concentrada, ¿verdad? La carga concentrada ya sabemos que es W por L. A ver, sí, W por L. Esa es la carga concentrada. Entonces, por sumatoria de fuerzas en Y, sabemos que WL es igual a RA, que ya lo tengo aquí calculado, 3 octavos de WL, más el cortante en el extremo B. Entonces, el extremo B va a ser igual a WL menos 3 octavos de WL, es decir, 5 octavos de WL. 5 octavos de WL. Ya, ahí está. Entonces ya está calculado eso de allí. Ahora, faltaría el momento solamente. ¿Sí? Entonces eso es más sencillo, porque yo digo que se haga una sumatoria de momentos. ¿Sí? ¿En qué punto? En el punto B igual a 0. Vamos a decir que positivo es antihorario. Entonces tenemos MB
menos, o mejor dicho, más este de aquí, WL por L medios, que sería esta distancia, menos RA, que ya lo tengo calculado, por L. Y esto va a ser igual a 0. Entonces, MB va a ser igual a... Esto de aquí pasaría al otro lado, ¿verdad? Y es 3 octavos de W por L, L al cuadrado, menos esto de aquí que sería WL al cuadrado medios. ¿Ya? Entonces, MB sale igual a eh, un octavo menos WL al cuadrado octavos. ¿Ya? Ese es el resultado. Entonces, lo único que quiere decir es que el momento estuvo mal asumido, nada más. El momento está para el otro lado. Entonces, mi viga al final queda así. Ya, queda así. Tenemos la carga distribuida de altura W. Tenemos la reacción aquí que es 3 octavos de WL, la longitud de L. Tenemos el cortante aquí que es 5 octavos de WL. Y tenemos el momento que va en este sentido, que es WL al cuadrado octavos. Y allí nosotros podríamos calcular los diagramas de cortante y de momento flector. Y eso es muy facilito. Como ya tenemos todas las reacciones, ¿sí? Tenemos salto brusco, es decir, aquí es 3 octavos de WL. Carga distribuida quiere decir que va como una línea recta, ¿verdad? Un grado aumentado. Y esto de aquí quiere decir que en el extremo de acá el valor va a ser menos 5 octavos. Menos 5 octavos de WL. Entonces, esto de aquí es una línea recta así. ¿De acuerdo? Bueno, el cruce en realidad, a ver, déjame poner una línea recta de verdad. Ya, ahí. Ese es mi diagrama de cortante versus X. Bien, ahí está. Aquí tenemos una distancia X que no la conozco, que la puedo conocer. Y en esa distancia nosotros vamos a tener ¿qué? Vamos a tener un momento máximo. ¿Ya? Lo único que conocemos es que tenemos un momento en el empotramiento que va a ser negativo y que de este lado el momento va a ser cero. Entonces aquí vamos a tener menos WL al cuadrado dividido para 8. ¿Ya? Y aquí yo voy a tener un máximo en este punto. Entonces, como esto disminuye positivamente, esto de aquí disminuye positivamente. Y como esto disminuye negativamente, disminuye negativamente. Ya, si yo quiero calcular este valor de X, puedo hacer una relación de triángulos. Yo digo que L es a, tengo que sumar esto más esto. L es a WL como X es a 3 octavos de WL. Entonces se va, saco X y X es igual a 8 tercios de... No, no es 8 tercios de L. 3 octavos de L. ¿Ya? 3 octavos de L. ¿Sí? Entonces este X es 3 octavos de L. ¿Ya? Entonces para yo hallar este máximo, lo que tengo que hacer es sacar el área de este triángulo. ¿Ya? ¿Cuál es el área de ese triángulo? Es base por altura dividido por 2. La base es 3 octavos de L. La altura es 3 octavos de WL y lo dividimos para 2. Y esto va a ser igual a 9. 8 por 8, 64, 128 avos de WL al cuadrado. Y ese es el valor del momento máximo. Ya, ahí está el diagrama de cortante de momento flexible. Sí,
Entonces, aquí lo que hemos resuelto simplemente es utilizando, claro, lo que nos interesaba en realidad era encontrar las reacciones. Entonces, aplicando el método de área de momentos, nosotros podemos encontrar justamente las reacciones que nos faltaban. Ya, bien, vamos a hacer otro problema antes de ir a más casos que tenemos aquí. A ver, ¿alguna pregunta de eso? Vamos a hacer otro ejemplo. Bien, ahora sí tenemos doble empotramiento. Dice, una viga de 4 metros de longitud, perfectamente empotrada en sus extremos, soporta una carga uniforme sobre parte de su longitud, como indica la figura. ¿Ya? Calcular las reacciones y los momentos de empotramiento, es decir, momento A y momento B. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer aquí, básicamente, es desempotrar. ¿Sí? Y empotrar en uno de los, solo quedarnos con uno de los dos empotramientos. Entonces, ¿en cuál vamos a dejar el empotramiento? Para tener casos típicos, yo empotraría aquí. ¿Sí? De ese modo me queda esta carga distribuida pegada al empotramiento. ¿Ya? Pegada al empotramiento. ¿Sí? Eso es lo que yo haría. De allí lo que vamos a conocer, por ejemplo, como tenemos aquí la elástica, se ve que la pendiente que pasa por A es recta, se ve que la pendiente que pasa por B es recta también. Entonces aquí podemos tomar las tres ecuaciones que yo les había mencionado, donde la desviación tangencial entre el punto de A y la pendiente de B es 0, donde la desviación tangencial entre el punto que pasa por B y la pendiente de A es 0 también, y también la que el ángulo entre esas dos pendientes que están acostadas, el ángulo es 0 entre ambas. Ya, cualquiera de las tres podemos utilizar, pero por ahora necesitamos sacar las áreas de los momentos de los casos que se nos van a generar. Entonces, si yo empotro aquí y quito este empotramiento, yo voy a obtener lo siguiente. Yo voy a obtener una viga con una carga distribuida. Así. Ya la altura es 900 newton sobre metro. La resultante es la altura de 900 multiplicado por la base, que son 3 metros. Es decir, 2700 newtons. Ya, esa es la resultante. Se me va a generar aquí un momento en el extremo, que es el que me interesa. ¿Sí? Y ya está. ¿Cuánto es ese momento máximo? Va a ser negativo. ¿Por qué? Porque están en el mismo sentido de giro con respecto a este punto. Ya, entonces va a ser 2700 multiplicado por la mitad de la base, que sería la distancia hasta el empotramiento, y esto es 1.5 metros. Ya, entonces 2700 por 1.5 es igual a 4050. Entonces este momento es igual a menos 4050 newton metro. Ya, ese es el momento máximo en el empotramiento, eso ya sabemos. Ya, siguiente caso, vamos a tener la viga completa. Y ahora tenemos que considerar, si bien quitamos el empotramiento, estas reacciones siguen estando allí. Entonces, vamos a tener un momento en A. ¿Ya? Y aquí vamos a tener un momento. Entonces, ese momento va a ser constante, ¿sí? A lo largo de toda la viga. ¿Y qué valor va a tener? Momento de A. Es una variable, entonces yo lo dejo planteado como variable. ¿Sí? Lo dejo planteado como variable. Luego, tenemos el otro caso donde tenemos esta carga puntual de allí, ¿sí? Que sería la reacción en el extremo izquierdo. Entonces, si planteamos la viga empotrada, va a ser así. Ya la reacción se la ha asumido hacia arriba, eso también es una asunción. Entonces hay que considerarla. Ya, está el cortante allí. Tenemos la longitud total de 4 metros y aquí vamos a tener el momento que se genera. Entonces el momento va a ser igual
a BA por 4, 4 veces BA. Y va a ser positivo, ¿por qué? Porque están en sentido contrario de giro con respecto a este punto. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que en la ecuación de sumatoria de momentos están del mismo lado, con signo diferente, pasa al otro lado, se igualan los signos. ¿Ya? Positivo. Bien, entonces ya tenemos los tres gráficos posibles, o sea, los tres empotramientos, y ahora vamos a ver los momentos, vamos a ver las áreas que generan. ¿Ya? Entonces, el de aquí genera un área positiva, ¿sí? Aquí está el empotramiento, ¿sí? Desde A hasta el punto B, el mismo momento constante, es decir, un rectángulo, cuya altura va a ser el valor del momento, que es MA, ¿sí? MA. Luego, este de aquí genera un triángulo que va a ir desde 0 el momento hasta el valor máximo, que es 4 veces BA. Entonces yo puedo poner aquí el 0 y aquí puedo poner 4 veces BA. Y ahí tengo el área. Positiva también. ¿Sí? Positiva también. Y el de acá sí me genera un área negativa porque el valor del momento es menos 4050. Ese lo vamos a poner aquí. Menos 4050 newton metro. Y como es una carga distribuida, quiere decir que me va a generar desde este punto, solo desde donde empieza la carga, ¿sí? Hacia el empotramiento una curva de segundo grado. ¿Sí? Aquí la base es 3 metros. Aquí la base es 4 metros. Y aquí tenemos 1 metro. ¿Ya? Esas son nuestros momentos por partes. ¿Sí? Nuestros diagramas de momentos por partes. Bien, ahora. ¿Qué condiciones nosotros vamos a resolver para esto de aquí? ¿Sí? Para esto de aquí nosotros podemos utilizar primero una que no habíamos utilizado antes, que es decir, que el ángulo entre esta pendiente y esta pendiente es 0. Entonces, por definición, EI multiplicado por el ángulo entre la pendiente que pasa por A y la pendiente que pasa por B es igual al área del momento entre A y B. Y esa área tiene que ser igual a 0. Si ven, es ángulo, no es desviación tangencial. Aquí solo va el área, nada más. Solo va el área. Entonces, esa área tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Y allí vamos a ver si se nos arma alguna ecuación, que debería ser el caso. Entonces, vamos a ver qué áreas tenemos. Tenemos primero el triángulo de aquí. Base 4. Altura 4BA. Como es un triángulo, lo dividimos para 2. Ya está la primera área. Siguiente área. Esta de aquí. Base 4 metros. Hay que sumar. 4 metros. La altura es MA. Y ya está, base por altura, es un rectángulo. Y la de aquí es negativa, entonces esta hay que restarle. ¿Ya? La base son 3 metros. La altura son 4050. Lo dividimos para 3 porque es de segundo grado. Base por altura sobre 3. ¿Ya? Y esto de aquí es igual a 0. Bien, entonces tenemos dos ecuaciones. Perdón, una ecuación con dos incógnitas. Entonces no lo podemos resolver todavía. Tenemos esta incógnita y esta incógnita. ¿Ya? Hay que hacer el planteamiento de otra de las dos ecuaciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, que la desviación tangencial entre el punto que pasa aquí en B y la pendiente de A sea igual a 0. ¿Ya? Yo voy a utilizar esa porque a mí me permite utilizar las medidas de las distancias a los centroides medidas desde el empotramiento, que son más fáciles, ¿verdad? Entonces yo voy a plantear lo siguiente. EI por la desviación tangencial de B con respecto a la pendiente que pasa por A va a ser igual al área entre A y B
multiplicado, o entre B y A, que da lo mismo, multiplicado por la distancia al centroide, pero medida ahí sí desde el punto, desde el numerador, desde B. ¿Sí? Ojo con eso. Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces, las áreas ya las tenemos. Las voy a poner aquí. 4 por 4BA dividido para 2. Aquí faltaría la distancia al centroide, medida desde B. Entonces, como es un triángulo, es un tercio de la base. ¿Sí? Es un tercio porque lo estamos midiendo desde el ángulo recto, desde aquí. Entonces, es un tercio de 4, que es la base. Ya, más esta área de aquí, 4MA, multiplicada por la distancia al centroide medida desde este extremo, que va a ser la mitad de la base, que sería 2, porque la base mide 4. Más el área que ya está aquí, 3 por 4050 dividido para 3, multiplicada por la distancia al centroide, medida desde el extremo de acá. La base es 3 y en curvas de segundo grado es un cuarto de la base. ¿Ya? Entonces es un cuarto de 3. ¿Ya? Y esto tiene que ser igual a 0. Entonces aquí ya tendríamos otra ecuación con las mismas dos incógnitas que la de acá. Entonces ya tenemos un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas. Si resolvemos el sistema, nos quedan los siguientes valores. Nos queda que BA es igual a 949 Newton y nos queda que MA es igual a menos 886 Newton metro. Lo que quiere decir es que estuvo mal asumida la dirección, nada más. ¿Ya? Eso es lo único que quiere decir, que estaba mal asumida, que en realidad gira en sentido antihorario. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos está pidiendo esto? Pues que resolvamos los momentos en los dos empotramientos y las reacciones. Entonces, voy a plantear lo que tenemos hasta ahora. Empotramiento, empotramiento. Y tenemos 949 newtons ya calculados. Este momento negativo ya lo voy a poner como corresponde, va hacia acá, es 886 newton metro. Aquí tenemos la carga distribuida de altura 900 y de resultante 2700. Y tenemos la reacción de acá, que esa todavía no la calculo. Y tenemos un momento. Ahora, yo ya me doy cuenta que para compensar el giro de 2700 y de este de acá, el momento que tengo que calcular, sí o sí, me va a salir en esta dirección. Entonces, de una vez lo pongo ahí, el momento de B. ¿Ya? Entonces, para calcular la reacción que me falta, yo voy a plantear una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y vamos a poner que 949 más el cortante en B menos 2700 tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces el cortante de B va a ser igual a 2700 menos 949. Entonces el cortante en B sale igual a 2700 menos 949. Eso es 1751 newtons. ¿Ya? Ya está calculada esa reacción. Ahora, vamos a hacer una sumatoria de momentos aquí en el punto B. Sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Vamos a decir que el positivo es en sentido horario. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El momento en B es positivo. ¿Ya? De allí, ¿quién más está haciendo momentos? Este también hace un momento positivo, más 949 newtons multiplicado por, esto era 4 metros, por 4, menos este de aquí, 886, menos 2700, que hace momentos a 1.5 metros. Y esto va a ser igual a 0. Este de aquí no hace momentos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, si despejamos el momento en B, va a ser igual a 886 más
2700 por 1.5, que es 4050, menos 949 por 4, 3796. Ya. Y el momento en B, entonces, va a ser igual a 886 más 450, 4050 menos 3796 es igual a 1140 Newton metro. Ahora sí ya están todos los valores calculados. ¿Sí? Hemos podido resolver un problema estáticamente determinado aplicando el método de área de momentos con las consideraciones pues que veníamos viendo. Bien, aquí hay un análisis interesante de las vigas que les recomiendo que lo chequeen en el libro. Es la unidad 7.5, donde el mismo problema que tenemos aquí del doble empotramiento, fíjense que no ha cambiado, es un sistema de doble empotramiento con una carga distribuida. Lo separa en dos problemas diferentes. Lo separa en dos problemas de viga simplemente apoyada, donde vamos a tener una viga simplemente apoyada con reacciones R1 y R2, ¿sí? Con la misma carga distribuida, pero sin los momentos. Entonces, esto de aquí es un problema estáticamente determinado, ¿de acuerdo? Estáticamente determinado. Y adicionalmente a eso, se coloca otro sistema que compensa para dar el efecto de los momentos que se tienen en los empotramientos, ¿sí? Y resuelve la suma de ambos, ¿ya? Resuelve la suma de ambos. Pero si se fijan, en el caso de acá, no tenemos la carga ya distribuida, sino que solo es el efecto de los momentos. Solo es el efecto de los momentos nada más, ¿sí? Y las reacciones aquí, o sea, aquí este también es estáticamente determinado, porque si se fijan, las reacciones son exactamente la misma, solo que en sentido opuesto, ¿sí? Entonces, este es otro planteamiento que permite resolver un problema doblemente empotrado. Ya, pero aquí ni siquiera hay un ejercicio de esto, ¿sí? Simplemente plantea los diagramas que se generan y en base a estos diagramas, pues ustedes pueden calcular las, las mismas relaciones. Sí, pero que usualmente se trabajan, ¿qué relaciones es la que se utiliza aquí? Ya no. Aquí están las ecuaciones de cortante. ¿Sí? Ahí están las ecuaciones de cortante y estas son las reacciones que van a utilizar. ¿Sí? Que la desviación tangencial entre A y B es cero y que la desviación angular también es cero. Pero entre ambas. Tienen que considerar ambos casos. Ya, no hay ni siquiera ejercicios de esto, así que no me preocupo por eso. Bien, ahora vamos a ver diseño de vigas estáticamente determinadas. Aquí cuando hablamos de diseño, simplemente nos suelen pedir que dimensionemos algo en base a las cargas que nos están dando. ¿Ya? En base a las cargas que nos están dando. Entonces aquí nos dicen que determinemos, por ejemplo, el módulo resistente que ha de tener la viga de la figura. ¿Se acuerdan cuál es el módulo resistente? ¿Se recuerdan cuál es el módulo resistente? El módulo resistente
es S, ¿ya? El módulo resistente es S. Entonces, acordémonos que es S. S por definición es momento dividido por el esfuerzo, ¿ya? Es el módulo resistente, el S, ¿ya? Sino que eh, tenía también otra denotación esto, creo que era C sobre I o I sobre C, ¿se recuerdan? Creo que era I sobre C, ¿sí? Porque acuérdense que el esfuerzo es igual al momento C sobre I, o reemplazábamos esto y decíamos que I sobre C es igual a S, y entonces ahí quedaba esta ecuación de aquí. Entonces S es algo que me relaciona la geometría de la propia viga, ¿ya? Entonces, usualmente, si usted quiere diseñar algo, dimensionar, el S está tabulado. Lo podemos chequear. Aquí al final hay unas tablas interesantes. Por ejemplo, tenemos vigas en perfil W, ¿ya? Esto es una tabla de vigas que se la da cualquier fabricante. Entonces, digamos que estamos analizando la viga W24, ¿sí? Entonces tenemos dos designaciones, por 62 y por 55. Da lo mismo, ¿ya? Miren los datos que tenemos por cada una de las tipos de viga. Vamos a tener el área, la altura, el espesor del alma, el ala o el patín. Y vamos a tener estas propiedades de aquí. Y una de esas propiedades es el S. ¿Sí? Entonces, usted calcula un S y luego busca aquí en cuál de los de la tabla le cumple. Entonces quiere decir que usted podría utilizar una de esas vigas para su diseño. ¿De acuerdo? Así se dice que se diseña. ¿Sí? Usted dimensiona, en este caso el S, también a veces puede dimensionar la inercia y busca una inercia que sea compatible. ¿Sí? En este caso nos piden que encontremos el S. ¿Ya? Y nos dan cargas. Bien, entonces, volvamos al problema. Bien, determinar el módulo resistente que ha de tener la viga de la figura 7.13, que es la figura que está aquí, para soportar las cargas indicadas. Ojo, si el esfuerzo admisible es de qué? De 80 megapascales, ya meganewton sobre metro cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros aquí? Recordemos que el módulo S es el esfuerzo, es el momento dividido por el esfuerzo. ¿Ya? Ahora, ¿qué momento va a ser? ¿Qué momento va a ser? ¿Mm? ¿Alguna recomendación de qué momento va a ser? Va a ser el momento máximo. ¿Ya? Va a ser el momento máximo. ¿Por qué? Porque estamos trabajándolo con el esfuerzo admisible, que es el último que nos permiten, ¿sí? Posiblemente ese esfuerzo admisible tenga un factor de seguridad, entonces ya lo estamos considerando por defecto. ¿Ya? Entonces, tenemos que calcular el momento máximo. Vamos a ver qué tipo de viga tenemos aquí. Nosotros tenemos una viga doblemente apoyada. ¿Sí? Tenemos una viga doblemente apoyada. O doblemente empotrada, perdón. Doble empotramiento con dos cargas puntuales. Bien, entonces, nosotros ya entramos a diseño de vigas. No es que necesariamente tenemos que utilizar uno de los métodos específicos. Y aquí el libro nos recomienda que utilicemos básicamente la superposición. Solo para identificar lo siguiente. Veamos. Recordemos el caso que nosotros tenemos. Estamos tratando a dos cargas puntuales. Podemos decir que una carga puntual, ya que una carga puntual está en el centro, que es el caso justamente, la carga de 4000.
Y la otra carga de 6000 está alejada del o sea, está más cerca de un empotramiento que de otro, ¿ya? Entonces, veamos cuál es el caso de aquí. Fíjense en lo siguiente. El momento que causa una carga en el medio en los dos empotramientos, ¿sí? Son exactamente el mismo. ¿De acuerdo? Menos PL octavos. ¿Sí? Ahora, el momento que causa una carga, ¿sí? Una carga, que está descentrada, ¿sí? Va a depender de las dos distancias. Ahora les pregunto yo, ¿cuál momento va a ser mayor? ¿El que está más cerca del empotramiento? O sea, el que está más cerca de la carga, digamos el B está más cerca de la carga, o el que está más alejado de la carga. Fíjense de qué depende la ecuación. Hay uno que está al cuadrado, ¿sí? Cuando el más grande, que en este caso es A, esté al cuadrado, el resto es todo igualito, ¿sí ven? El L al cuadrado, el P, todo. Quiere decir que el momento más crítico va a estar en B, ¿sí? Ahí va a estar el momento más crítico de los dos empotramientos, ¿sí? De los dos empotramientos, ¿sí? Es decir, en el empotramiento derecho, ¿sí? Así de fácil. Ah, y además, me había olvidado, aquí tenemos una carga distribuida. La carga distribuida me genera también el mismo momento en los dos. Entonces, para sacar el momento de la derecha, ya del lado derecho, yo puedo sumar los efectos de este de aquí y este de aquí. ¿En dónde? En B. Y con eso ya tengo el valor del momento. A ver, voy a copiar esta tablita. Entonces, el momento máximo, ya sabemos que es el momento en el punto B. Este es mi punto B. Y ese momento va a ser igual a, debido a la carga de 4000, empecemos con la carga de 4000. Ese momento va a ser igual a esto que está aquí. Es una carga puntual en todo el centro. Entonces va a ser igual a menos P. ¿Cuánto es P? 4000. ¿Ya? ¿Cuánto vale L? L son 4 metros. Aquí está, 4 metros. Dividido para 8. ¿Ya? Ahora, debido a esta carga de aquí, va a ser este que está aquí. ¿Sí? Es el mismo caso. Entonces, menos P. ¿Cuánto es P? 6000. Multiplicado por A. ¿Cuánto es A? A es 2 y 1, 3 metros. Lo elevamos al cuadrado. Por B. B es 1 metro. Y lo dividimos para L. L es 4 al cuadrado. ¿Ya? Y ahora nos falta la carga distribuida, que me va a generar un momento igual a menos W por L. ¿Cuánto es W? 2000. 2000. L es 4 metros. Dividido para 12. ¿Ya? Y esto de aquí me va a dar a mí mi momento máximo. El momento máximo es igual a menos 8040 Newton metro. Así de sencillo. Ya tenemos el momento máximo que ocurre en el empotramiento derecho. ¿Sí? En el empotramiento derecho. Bien, ¿qué quiere decir el signo negativo del momento?
¿Qué quiere decir el signo negativo del momento? Dirección equivocada. Sí y no. Sí y no. O sea, ¿cuál dirección si no hemos asumido ninguna? Ya, bueno, claro, son las direcciones que asume el libro. Bueno, lo que quiere decir es que las fibras de arriba son las que están en tensión. Porque recordemos que el momento positivo me genera esto que está aquí, ¿ya? Y como el momento salió negativo, quiere decir que en realidad esto está así. Eso quiere decir, nada más. Ahora, puede parecer extraño igual por los tipos de las cargas. Pero eso es lo que quiere decir el signo. ¿Ya? ¿Sí? Bien, ahora, eh, nos interesa el valor de S. Recordemos que S es igual al momento dividido para el esfuerzo. ¿Ya? Entonces S va a ser igual al momento, que es 8040, dividido para el esfuerzo. Y ahí no me interesa el signo, que es 80 por 10 a la 6. Eso sale igual a 100.5 por 10 a la menos 6 metros al cubo, o 100.5 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Y si nosotros vamos a las tablas, en las tablas están usualmente en esas unidades de milímetros al cubo, ¿ya? ¿Sí? Aquí hay unas conclusiones adicionales que indica el libro. Por ejemplo, el signo negativo del momento indica que las fibras del borde superior de la sección están sometidas a tensión. Lo que en una sección asimétrica, una T, por ejemplo, tiene gran importancia. ¿Sí? Eso es bien importante. Por ejemplo, no es lo mismo colocar la T en esta posición si sabemos que las fibras de arriba están a tensión, que colocarla en esta posición si sabemos que las fibras de arriba son también justamente las que están a tensión. No es lo mismo. Uno tiene que jugar con eso, dependiendo del material. Si hay materiales que se comportan igual a tensión a compresión, daría técnicamente lo mismo. Habría que ver, ya sabemos que ese momento máximo, ¿sí? Posiblemente está ocurriendo en las fibras de arriba, ¿sí? Entonces, yo pondría la T de ese lado. Bueno, eso depende de un montón de cosas también, ¿sí? Si la viga es simétrica, da lo mismo como ponemos la. Si es un cajón, o sea, si es cuadrado, da lo mismo ponerlo en un sentido que en el otro. ¿Sí? Bien, alguien no tiene muteado el. Bien, a ver, aquí hay otro problema. Vamos a ver este de aquí cómo lo están resolviendo. Ah, ya. Chévere, este está interesante. Bien. Aquí ya hay que seleccionar la viga. Aquí llegamos hasta el S nomás. ¿Sí? En el otro ya hay que seleccionar una viga específica. Entonces, vamos a ver qué tenemos aquí. Seleccionar un perfil laminado para soportar las cargas de la viga de la figura sin sobrepasar un esfuerzo admisible de 120 megapascales. Calcular la deflexión máxima. Ahora nos están pidiendo que calculemos la deflexión máxima siendo E, o sea, ya nos están dando la propiedad del material E igual a 200 gigapascales. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, esto lo podemos resolver de una manera similar. Si las cargas son asimétricas, entonces no sabemos exactamente en cuál empotramiento por ahora está el momento máximo. Entonces podemos calcular ambos. Ya podemos calcular ambos. Aquí vamos a tener el caso primero que tenemos acá. Entonces lo voy a copiar. Este caso que tenemos aquí. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular primero el momento de aquí. Aquí el libro le pone momento de la izquierda. Vamos a calcular el momento de la izquierda. Entonces, vamos a utilizar primero esta carga que está aquí. La carga P1. ¿Sí? Que sería el primer caso. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar? Ahí los quiero ver. Recuerden que B
En este ejemplo es la distancia más cortita. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular el momento de la izquierda, tengo que utilizar esta fórmula de aquí, que en este caso es el momento de la derecha. Pero recuerden que esa fórmula utiliza el más pequeñito. Entonces, esa es la que yo tengo que utilizar. ¿Ya? Entonces, P es 25. Bueno, menos, ponemos primero 25. ¿Ya? Luego tenemos A. A va a ser la distancia grande, que es 1.8 más 1.2. Eso es 3 metros. ¿Ya? Y va al cuadrado. ¿Ya? Luego tenemos B, que es 1 en este caso. Y lo dividimos para L al cuadrado. Ahora, si usamos la fórmula de aquí, nos iba a dar lo mismo, por si acaso. Ya me di cuenta que nos iba a dar lo mismo, porque A sería 1 y B sería igual 3 igual al cuadrado. Ya, perfecto. No había no había, podíamos usar directamente esa. Bien, ahora vamos a usar el de la carga de aquí. ¿Sí? El de la carga de aquí. Entonces es menos. ¿Cuánto vale la carga? 40. La distancia A sería 1 y 1.8, eso es 2.8. Y la distancia B, que es A va al cuadrado, es 1.2 al cuadrado. ¿Ya? 1.2 al cuadrado y lo dividimos para L al cuadrado. L completo es 4. Yo me había olvidado de poner aquí 4. Entonces 4 al cuadrado. Esto de aquí sale igual a menos 24.14 kilonewton por metro. Ya, ese es el momento del lado izquierdo. Ahora, calculemos el momento del lado derecho. Eso va a ser igual, solo que hay que considerar la fórmula de acá, la segunda. ¿Ya? La segunda. Entonces, primero, tenemos esta carga. Ponemos menos, ¿cuánto es P1? 25. A. A es 1 al cuadrado. Y B es 3. Dividido para 4 al cuadrado. Menos 40. ¿Cuánto es A? A es 2.8. Y ese va al cuadrado. Por 1.2 dividido para 4 al cuadrado. ¿Ya? El momento a la derecha va a salir mayor. Sale menos 28,21 kilonewton metro. ¿Ya? Entonces vamos a diseñar con este de aquí. Sabemos que S es igual al momento dividido para el esfuerzo. El momento es 28,21 por 10 a la 3 dividido para el módulo que nos habían dado. No es módulo, perdón, en el esfuerzo que nos habían dado, que es 120 megapascales. Entonces, 120 por 10 a la 6. Este S sale igual a 235 por 10 a la 3 milímetros al cubo. Ya, ahí está nuestro módulo. Entonces, vámonos a las tablas. Vámonos a las tablas. ¿Dónde están las tablas? A ver, tabla 7, tabla W200, a ver. Ya, aquí está. Esta es la tabla. Ya, entonces, estos son todos perfiles laminados. El S, ¿se acuerdan cuánto era? El S era 235. Ya, entonces, fíjense que tenemos dos S diferentes. ¿Ya? ¿De qué depende el S? A ver, esto es un perfil W. El perfil W
Déjenme ver si aquí está la figurita del perfil W para que lo conozcan. Aquí está el perfil W. ¿Ya? Este es un perfil W. Entonces, fíjense en la tabla, tenemos con respecto al eje X y con respecto al eje Y. ¿Con cuál nos vamos a guiar nosotros? ¿A cuál se parecen los problemas que veníamos estudiando? ¿Dónde están mis cargas? Con respecto a quién basen las deflexiones. O mejor dicho, ¿dónde está la superficie neutra o el eje neutro que nosotros veníamos trabajando? En el eje X. Exactamente. En X. Exactamente. Entonces, cualquier dato, porque las cargas están en la dirección Y, ¿verdad? En la dirección Y negativa. Entonces, las deflexiones son con respecto al eje X. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que buscar el dato de S que está aplicado al eje X. ¿Ya? Entonces, aquí buscamos, era 235. Estas son demasiado grandes para, miren, son perfiles W690. A ver qué columna es esta columna de aquí. Teníamos 235, ¿verdad? 235. Por ahí hay uno de 400. Aquí hay uno de 244. No está mal, puede servir ese. Ese es W310. Vamos a ver otro. W250, aquí hay uno de 227. Ese se pasa, ese es muy, muy bajo. Aquí hay otro de 249. No es tan... Este es más cerca todavía. Mientras más cerca, mejor. Ya. El libro lo hace con... Ah, miren, aquí hay otro incluso. Ah, pero este no es perfil... Este es otro perfil ya. Este es perfil S. Viga I, perdón. Viga I. Ya, este no nos está pidiendo que utilicemos. Tenemos que usar este de aquí. Ya, entonces tenemos estas dos opciones. El W210 y el W310-21. ¿Ya? Eso es lo que tenemos por ahora. Bien, entonces, el libro hace el W227. Ese utiliza el libro. Nosotros debería de ser útil este de aquí también. Entonces usemos este de aquí. Vamos a usar el W310 por 21. ¿Ya? Vamos a usar ese de ahí. W300 por 310, perdón. Por 21. Ya. El S es igual a 244 por 10 a la 3 milímetros al cubo. ¿Y por qué escogemos siempre uno mayor? Porque si despejamos el esfuerzo, el S está en el denominador. Entonces el S no puede ser menor porque va a disparar el esfuerzo. Porque son inversamente proporcionales. ¿Ya? Entonces yo quiero un S mayor para que el esfuerzo no se me pase el límite de los 120. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Bien, entonces, ahora yo tengo que plantear lo siguiente. Yo tengo que plantear, porque nos están pidiendo la máxima deflexión, ¿verdad? Eso no, calcular la deflexión máxima. Entonces, a mí lo que me están pidiendo básicamente es el Y máximo. Entonces yo me puedo ir a la tabla, porque en la tabla que parecía a la de aquí, hay unas ecuaciones que para cada caso nos definen los E y por Y. ¿Ya? Eso es lo que nos están definiendo en esas tablas. Entonces, antes que nada, déjenme copiar cuánto es la inercia de esto de aquí, que también está tabulada. La inercia es 37. 37 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Ya, ahí está tabulada ya. Bien. Porque ya saben que necesitamos EI, entonces el I ya está allí.
A ver, un segundito. ¿Dónde está el problema? Se me perdió. Ya, aquí está. Bien, entonces, la tabla la voy a colocar completa ahora sí. Bueno, al menos para el caso. Y aquí nos indica lo siguiente de la tabla. Porque hay que igual seguir considerando el caso que tenemos, ¿verdad? Que sería el de la carga puntual. ¿Sí? Tenemos dos veces este caso. Ya, entonces, aquí no nos indica la ecuación, no nos dice dónde está la deflexión máxima, sino que la tabla trabaja con la deflexión en el centro, ¿ya? Pero las cargas, si bien no son simétricas, yo les había dicho que la deflexión en el centro iba a estar muy, muy cercana al valor máximo, ¿ya? Entonces, tranquilamente podemos plantear lo siguiente, podemos hacer una sumatoria de los dos casos de aquí, ¿sí? Una para la primera carga y otra para la segunda carga, porque recordemos que el problema tiene dos cargas puntuales, ¿ya? Entonces, yo digo que EI, Y, de toda la viga, va a ser igual a la sumatoria de dos veces esto de aquí, o sea, una para cada caso, ¿ya? Tendríamos P B al cuadrado sobre 48 por 3 veces L menos 4 veces B, ¿ya? Eso nos daría lo siguiente. Primero, vamos a plantear este de aquí para cuál carga, para la primera. Déjenme copiar las cargas acá para que no estar subiendo a cada rato. Ya, entonces, vamos con la primera carga. La primera carga es la de 25. Entonces, P va a ser 25. Ya, aquí sí nos indican que A tiene que ser mayor que B. Entonces, ojo con cuál es A y cuál es B. B va a tener que ser el pequeñito. B tiene que ser este de aquí y A va a tener que ser este de acá. ¿Sí? Eso es importante. ¿Sí? En esta ecuación sí es importante. Entonces, B va a ser el pequeño, 1 metro al cuadrado dividido para 48. ¿Ya? Esto multiplicado por 3 veces la longitud total, que serían los 4 metros, menos 4 veces B. B ya dijimos que era 1. ¿Ya? ¿Ya? Y aquí le vamos a sumar el de la otra carga. Vamos con el PB cuadrado de la siguiente carga. La siguiente carga es 40. ¿Ya? Esa es la carga P, 40. B tiene que ser el más pequeñito, que es 1.2. Entonces queda 1.2 al cuadrado dividido para 48. ¿Ya? Y queda 3 veces L, L sigue siendo 4, menos 4 veces B. B es 1.2. Y esto va a dar el valor de EI. EI por Y va a ser igual a 12.81 kilonewton por metro al cubo. Bien, ahora vamos a la tabla y en la tabla no, yo saqué el valor de la inercia. ¿Sí? La inercia era igual a 37 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. ¿Sí? O 37 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. ¿Ya? Ese también es válido. Entonces, lo que a mí me interesa aquí despejar es el Y, básicamente. Entonces vamos a plantear esta ecuación como tal. E es dato del problema, es 200 gigapascales. Entonces 200 por 10 a la 9. Y ahí viene la inercia. La inercia es 37 por 10 a la menos 6. Y
Y eso va a ser igual a 12.81 por 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, aquí fíjense, aquí hay magia porque se va con este se van. Y despejo Y va a ser igual a 12.81 dividido para 200 por 37. ¿Sí? Y esto va a quedar en metros. Y va a quedar igual a 12.81 dividido para 200 por 37. Ya, queda 1.73 por 10 a la menos 3 metros o 1.73 milímetros. Esa es la deflexión, ¿de acuerdo? Esa es la deflexión que ocurre en el centro, muy cerquita a la máxima, ¿ya? Solo que no sabemos cómo calcular exactamente la de la máxima, pero sabemos que este valor no va a estar más alejado del 3% o 2.6% por ahí, ¿ya? Es decir, podríamos multiplicarlo justamente por eso. 1.73 por sería 1.026 y daría 1.78. O sea, eso es lo que podíamos esperar a lo mucho de que se desviara. ¿Ya? Bien, ahora, yo utilicé otra viga. El libro la resuelve con la viga 200 por 27, W200 por 27. Ese tiene una inercia menor, ¿ya? Tiene una inercia menor. Esa inercia menor provoca que la deflexión sea mayor. Esa se desplaza 2.48 milímetros. O sea, es un poquito más. ¿Ya? Bien. Ahora sí, vamos con el siguiente capítulo, que es de vigas continuas. A ver, ¿qué es una viga continua? De tres apoyos para adelante. Ya, eso quiere decir una viga continua. O sea, ya no termina. Por ejemplo, una viga en voladizo no es una viga continua. Si bien la viga continúa después del apoyo, ¿sí? No tiene más apoyos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tenemos la típica viga que tiene un apoyo y luego continúa, ¿ya? Eso no es viga continua. Si yo le pongo acá otro apoyo, viga continua. ¿De acuerdo? Entonces, resulta que usualmente estas vías continuas, bueno, no usualmente, las vías continuas son estáticamente determinadas. ¿Por qué? Porque cada vez que ponemos un apoyo adicional, así sea un apoyo de rodillos, que solo me genera una reacción vertical, estamos agregando una incógnita nueva, pues, ¿verdad? Entonces, las vigas continuas por defecto son estáticamente determinadas. ¿Ya? Entonces, aquí el libro explica básicamente dos formas de resolver esto de aquí, que es que lo que nos interesa al final son hallar las reacciones. Siempre, o sea, yo no quiero que el problema esté indeterminado, sino que quiero resolverlo justamente. Entonces, el método que nosotros vamos a utilizar aquí es el que se llama el método de los tres momentos. ¿Ya? Entonces, hay un análisis gráfico detrás de este método que a nosotros nos permite calcular a partir de los momentos, justamente nos permite calcular estas reacciones. ¿Ya? Entonces, justamente aquí se explican los métodos de cálculo. El primer método se comienza obteniendo una relación tipo general entre los momentos flexionantes en tres secciones cualesquiera de la viga. Esta relación se llama ecuación de los tres momentos y que se escribe fácilmente aplicando los teoremas del área de momentos. Entonces, esto siempre se ve después de estudiar área de momentos porque nace a partir de un análisis similar. ¿Sí? Entonces dicen, las aplicaciones de esta ecuación son numerosas. Con ella se pueden resolver todos los problemas del capítulo 6 y 7. O sea, esta metodología de que está aquí, si bien se aplica para resolver problemas de vigas continuas, se pueden también aplicar estas ecuaciones o estos análisis para resolver problemas con dos apoyos o con doble empotramiento, o sea, estáticamente determinados. ¿Ya? Dice, en muchos casos se puede aplicar junto con teoremas de las áreas de momentos o con el método de la doble integración. ¿Ya? Bueno, eso lo vamos a ver eventualmente. ¿Ya? Entonces, forma generalizada de la ecuación de los tres momentos.
veamos lo que tenemos aquí. ¿Ya? Aquí lo que vamos a tener es una viga cargada. ¿Sí? Y aquí se ha colocado una viga con simplemente dos apoyos. ¿Sí? No se está considerando esta parte de la continuidad todavía. ¿Sí? Que tenemos tres o más apoyos. ¿Ya? Y aquí lo que vamos a analizar es que tenemos una carga cualquiera. ¿Ya? Y aquí tenemos nuestros diagramas de carga. Y de aquí nosotros vamos a tomar tres secciones. Por eso se llama el método de los tres momentos. ¿De acuerdo? Porque nosotros vamos a cortar la viga en tres puntos específicos. Y para que se hagan una idea, usualmente cuando tenemos varios apoyos, a nosotros nos interesa cortar justamente en los apoyos. Entonces, más o menos por allí va el análisis. Entonces, si nosotros cortamos en estos tres puntos cualesquiera, ¿ya? Yo luego voy a hacer un análisis de tramos. El primer tramo iría entre el corte 1 y el corte 2, y el siguiente tramo iría entre el corte 2 y el corte 3. ¿Ya? Entonces, cuando yo analizo cada tramo independiente, me queda lo que tenemos aquí. Pero observen, por favor, observen esta notación que tenemos aquí. ¿Sí? Esta notación que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Por qué están colocadas así? Porque cuando yo junte nuevamente los tramos, sobre todo en el centro es el que me interesa. ¿Ya? En el centro es que me interesa. Cuando yo junte ambos tramos, estas dos se tienen que cancelar y estos momentos, simplemente por el giro que tienen, se van a cancelar. ¿Por qué? Porque en realidad, no, son fuerzas internas. Entonces se cancelan entre sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que nosotros hacemos como que por defecto en este método es a la reacción de la izquierda darle un valor positivo, ¿ya? Y a las reacciones de la derecha darle un valor negativo, para que se cancele con la positiva que estaría a la izquierda del siguiente tramo, ¿sí? Y al siguiente tramo se le está dando también un valor negativo en el derecho. A pesar de que ya no analicemos más tramos posteriormente, igual se le pone un valor negativo. ¿Ya? Todo eso está explicado aquí por si acaso. ¿Ya? Esto es todo lo que dice aquí. ¿Sí? No se vayan a asustar ahí con tanto texto. Bien, entonces. Aquí lo que vamos a tener son diferentes análisis. Tenemos en el caso A, tenemos el análisis del estado inicial de las cargas. ¿Ya? Vamos a tener, fíjense que aquí estamos trabajando los dos tramos en paralelo, ¿ya? O sea, tramo 1 y tramo 2, uno al lado del otro. Entonces, vamos a tener un L1 con sus dos reacciones y una carga. ¿Ya? Fíjense que no están considerando los momentos todavía. ¿Sí? No están considerando los momentos. Luego, tenemos igual carga, siguiente tramo de carga con sus dos reacciones. No se están considerando los momentos. ¿Sí? Entonces, esas son las cargas sobre una viga simplemente apoyada. Ahora, vamos a hacer el análisis del estado de cargas producido por los momentos de continuidad. O sea, fíjense, estos dos casos de aquí los estamos dividiendo en dos. Lo estamos dividiendo en solamente la carga con sus dos reacciones más el efecto que van a tener los dos momentos que se generan en los extremos, ¿ya? Y esta reacción, esto de aquí yo se los mencioné hace un momento, ¿sí? Donde el doble empotramiento lo podíamos considerar como dos vigas simplemente apoyadas, ¿sí? Entonces, el efecto que tiene una de estas de aquí, que es básicamente un doble empotramiento, ¿por qué? Porque tenemos reacciones verticales y tenemos momentos en los dos extremos. Lo estamos considerando como dos vigas simplemente apoyadas.
Ahora, fíjense en esto que tenemos aquí. ¿Por qué las reacciones están en esas direcciones? Nosotros asumimos que el momento en uno es mayor que el momento en 2. Lo estoy asumiendo. Eso quiere decir que el giro de esto de aquí va a tender más en el sentido horario que en el sentido antihorario. Por lo tanto, para yo poder compensar y que eso esté en equilibrio, yo tengo que agregarle a eso un momento adicional, un par, que es R1' multiplicado por L1. Nada más. Ese es el par adicional que yo estoy aumentando para que esto quede en equilibrio. ¿De acuerdo? Entonces yo supongo que el M1 es mayor que el M2. Nada más. De este lado de acá voy a suponer lo contrario. Yo supongo que el M3, bueno, sí, siempre M2 va a ser el menor, ya, que es el momento que está en el centro, ¿no? M3 en este caso es mayor que M2 de acá, por lo tanto el giro va a tender a ser en sentido antihorario. Por lo tanto, para yo compensar eso de allí y mantener esto en equilibrio, yo necesito un par cuyas reacciones van a estar en los extremos en sentido de giro similar y opuesto al M3, o sea, para que se compensen. Y ese momento tiene que ser igual al par L2 por R'2. ¿Sí? Entonces, esta consideración de aquí yo la estoy separando en dos. En dos. Y esta consideración de acá yo la estoy separando en dos también. ¿Ya? En dos. Bien. Ahora, ambos casos, aquí viene el método de área de momentos. Ambos casos me van a generar a mí un área de momentos, ¿sí? Nosotros asumimos que el área de momentos que genera este caso de aquí es igual a esta de aquí, ¿ya? Y el área de momentos que genera este caso de aquí es igual a esta de aquí. Lo estoy asumiendo nada más, le estoy dando una forma cualquiera, en este caso le están dando una especie de forma semisférica, semicircular, ¿ya? Pero, pero, el caso de aquí sí es bien específico. Este caso de aquí y este caso de aquí me están generando este área de momentos en particular. ¿Sí? Este área de momentos en particular. ¿Dónde? ¿Dónde? R1 multiplicado por L1, ¿sí? Me están dando este momento de este lado, ¿sí? O mejor dicho, ni siquiera consideran aquí el momento que hace R1 por L1, simplemente ponen M1 de este lado y M2 de este lado. Y ahí está el gráfico de momentos debido solo, fíjense, a esto y esto de aquí. No me importa lo otro porque básicamente es como que están empotrando de un lado, luego del otro y luego se eliminan las otras dos reacciones. Sí, aquí lo que me interesa es el diagrama de momentos que me ocasionan los dos momentos que tenemos aquí. Y de lado acá tenemos el momento 2 y el momento 3. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo allí. Bien, entonces, lo que se va a plantear aquí son las desviaciones tangenciales entre el punto 1 y el punto 2, o el punto 1 y la pendiente que pasa por 2, y el punto 3 y la pendiente que pasa por 2. Es decir, estamos calculando, miren, pendiente que pasa por 2, es decir, la pendiente que pasa por aquí, ¿ya? Y el punto 1, y la pendiente que pasa por 2 en este lado y el punto 3. Y esas desviaciones tangenciales, vamos a ver qué dice aquí, a ver. Dice, la tangente transada a la elástica en el punto 2 determina las desviaciones tangenciales de 1 con respecto a 2 y de 3 con respecto a 2 de los puntos 1 y 3 respectivamente, a la recta trazada por 2. ¿Ya? Entonces, los dos triángulos sombreados en la figura
tienen bases L1 y L2. Y las alturas son H1 menos la desviación tangencial de 1 con respecto a 2. Y T, la desviación tangencial de 3 con respecto a 2, menos H3. ¿Ya? Y por ser semejante se obtiene la siguiente relación. ¿Ya? Entonces veamos esos triángulos. ¿Ya? Aquí están. ¿Sí? Ahí están los triángulos. ¿Sí? Entonces, esta es la relación que a mí me interesa. L1, H1 y L2 con respecto a H3 y las desviaciones tangenciales. Entonces, eso de allí me da la siguiente relación que tenemos aquí. Y luego los valores de las desviaciones tangenciales están definidos por las áreas de momentos entre 1 y 2, multiplicado por los centroides medidos desde el punto 1. Y usando el otro gráfico usamos las áreas entre 3 y 2, multiplicados por las distancias de los centroides medidos desde el punto 3. Ya, entonces, si reemplazamos esto de aquí, acá, nos dan las siguientes relaciones. ¿Sí? Las siguientes relaciones. ¿Y qué tenemos aquí nosotros? Tenemos área 1, ¿sí? Por distancia al centroide. Tenemos momento por distancia L1, momento 1. Tenemos distancia L1, tenemos momento 2. Y del lado de acá tenemos momento 2 y momento 3. ¿Ya? Este es el triángulo por si acaso. Vamos a analizarlo nuevamente porque no les había puesto este gráfico. Me confundí, no les puse este gráfico. Ya, veamos lo que ocurre con la elástica. Y ahora sí analicemos la elástica. Miren, esta es la elástica. ¿Ya? Entonces, vamos a sacar esta relación que tenemos nosotros aquí. Tenemos H1 es a L1 como, perdonen, H1 menos T1, ¿sí? La desviación tangencial del punto 1 con respecto a la pendiente que pasa por 2, que aquí está, porque esto es lo que le ocurre a la viga. ¿Ya? Esto es lo que le ocurre a la viga. Si yo me había adelantado y no les había mencionado esto de aquí. A ver, les repito. ¿Ya? Esto es lo que ocurre con la viga después de la deformación. Aquí tenemos la pendiente que pasa por el punto 2, que es donde hice mi corte medio, ¿verdad? Y vamos a tener punto 1 y punto 3 de la elástica. Entonces, aquí se me forman dos triángulos que son semejantes. Este triángulo de aquí y este triángulo de acá. Entonces, yo necesito encontrar este valor de aquí y este valor de aquí que representan las alturas de esos triángulos. ¿Para qué? Para asemejarlas a L1 y L2 y poder hacer mi triángulo. Entonces, lo que yo puedo calcular de este lado es la desviación tangencial entre el punto 1 y la pendiente que pasa por 2. Y a este H1 le resto esa desviación tangencial y ahí me queda H1 menos T1 sobre 2 es igual a, sobre L1 es igual a, vamos de este lado de acá. Tenemos la desviación tangencial del punto 3 con respecto a la misma pendiente que pasa por 2. ¿De acuerdo? Entonces, eso va a ser igual a la deflexión del punto 3, es decir, un desplazamiento del punto 3. Eso se recuerden que se mide con respecto a la elástica. ¿Ya? Y si a la desviación tangencial que se mide desde el punto hasta la pendiente le quitamos justamente eso de allí, me va a dar la altura del triángulo de acá. Entonces, allí me da la relación de que la desviación tangencial del punto 3 con respecto a la pendiente que pasa por 2 menos la altura del punto 3, es decir, la deflexión del punto 3, dividido para L2, me va a dar igual al triángulo que tenemos de acá. ¿Ya? Y allí es la relación de triángulos que a mí me interesa. ¿Sí? Esa es la relación de triángulos que a mí me interesa. Aquí lo que hacen es reducirla a esta expresión de aquí. Ahora sí, veamos esto de aquí. La desviación tangencial es justamente, veamos, de aquí que a mí me interesa calcular, va a ser igual al área entre el punto 1 y el punto 2, el área del momento, ¿ya? Multiplicada por la distancia al centroide medida desde este punto de acá. Por ejemplo, esto de aquí no es área de momento, por si acaso. Esto de aquí no es área de momento. Esos son unos triángulos que estamos relacionando nada más.
Ya. Y la desviación tangencial de este punto con respecto a la pendiente que pasa por 2 va a ser igual a el área de los momentos entre 2 y 3 multiplicada por la distancia al centroide medida desde 3 hacia la izquierda. ¿Ya? Y esas son las relaciones que tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Esas son las relaciones que tenemos aquí. Bien, ahora, lo que nosotros hacemos aquí es simplemente reemplazar. ¿Sí? Lo que hacemos aquí es reemplazar. ¿Ya? Entonces, ¿qué reemplazamos? Necesitamos reemplazar lo que estaba en las áreas. ¿Ya? Lo que estaba en las áreas. Miren, aquí estamos definiendo la desviación tangencial. Entonces vamos a ver cuál es el área entre 1 y 2, que es lo que a mí me interesa. ¿Ya? El área entre 1 y 2, que es lo que a mí me interesa. Entonces, tenemos el área 1. ¿Ya? El área 1 es la que tenemos aquí. Y la distancia al centroide, medida desde el punto 1, es eso que tenemos allí. Entonces, ahí está la primera área por distancia. Ahora, siguiente. ¿Ya? Siguiente área, ¿cuál va a ser? Este triángulo que tenemos aquí. Base L1, o bueno, pues base M1, altura L1, dividido para 2. Ahí está. ¿Ya? Siguiente triángulo. O siguiente área, perdón. ¿Qué otra área vamos a tener entre 1 y 2? Vamos a tener base, ¿sí? Altura dividido para 2. Esa está aquí. ¿Ya? Y ahora tenemos, fíjense esto que tenemos aquí, 1/3 de L1, ¿sí? Y 2/3 de L1. ¿Eso de dónde sale? ¿Sí? ¿Eso de dónde sale? ¿Mm? ¿Alguna duda? ¿Alguna idea? Que son triángulos. ¿Cómo? No, pero esto que está aquí es la distancia al centroide, exactamente. ¿Medida desde dónde? Desde el punto 1. Entonces, para el área que está aquí pegadita, que es M1, se multiplica por 1/3. Pero para el área que está pegada hacia el otro extremo, es 2/3 de la base. ¿Ya? Entonces, de allí viene esta expresión de aquí. ¿Sí? De allí viene esta expresión de aquí. Ahora, vamos a ver la desviación tangencial del otro extremo. ¿Ya? Entonces, ahí necesitamos las áreas entre esto, y las distancias a los centroides las vamos a medir desde el punto 3. Entonces, el área 2 es A2 y la distancia al centroide es B2. ¿Ya? Entonces, aquí está. Luego, 1/2 de la altura por la base, de la base por la altura. Aquí está. A ver, tendríamos M2 por L2. Aquí está. M2 por L2 multiplicado por 2/3 de la base, que se miden desde aquí. Entonces, como es 1/3 medido desde aquí, desde acá es 2/3. ¿Ya? Luego tenemos 1/2 de base por altura. ¿Ya? Y 1/3 desde la base, es decir, 1/3 de L2, porque está medido desde el lado derecho. ¿Ya? Y ahí están definidas mis dos ecuaciones de desviación tangencial. ¿Sí? Ahora, lo que hacemos es sustituir toda esta expresión y toda esta expresión. ¿En dónde? Aquí. Ahora les digo yo. Fíjense en lo que vamos a hacer nosotros. Fíjense de qué depende esta ecuación. Depende de las desviaciones tangenciales, que las podemos calcular, ¿verdad? Pero depende de las deflexiones en los puntos donde yo corte a mi viga. En particular, donde corte en los dos extremos, porque tenemos la desviación de 1 y la desviación del punto 3. Ahora les digo yo, si analizamos
una viga con 3 apoyos, ¿dónde me convendría a mí hacer los cortes? Me conviene hacer el corte aquí. ¿Por qué? ¿Cuánto va a valer el H1 de este punto de aquí? La deflexión en este punto de aquí, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto se va a desplazar el punto 1 si el punto 1 yo digo que quiero que sea donde hay un apoyo? No se va a desplazar, va a ser 0. Y si yo hago el otro corte en un apoyo, también el H3 va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque yo decidí hacer este análisis en puntos que sé que no se pueden ir ni para arriba ni para abajo. Eso a mí me simplifica un montón la ecuación. ¿Sí? Esta es la ecuación completa, ¿verdad? Ya despejando las desviaciones tangenciales. Pero si yo adicionalmente a eso le considero el corte en 2 puntos que no tienen desviación tangencial, todo esto que está aquí se me hace igual a 0. Y me queda una ecuación en términos de momento 1, momento 2 y momento 3. ¿Sí? Por eso se llama también la ecuación de los 3 momentos. ¿De acuerdo? Y esto de aquí a mí me permite, porque se me genera a mí un momento adicional que es incógnita. Esto a mí me permite agregar una ecuación adicional a las de equilibrio. ¿Sí? Sin agregar ninguna incógnita adicional. Más que los 3 momentos que ya son incógnitas de por sí. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer problemas de esto en la siguiente clase. Por ahora dejamos allí nomás la clase. Entonces, esta es la fórmula general. ¿Sí? Y luego nosotros aprovechamos este término de aquí para hacer los cortes justamente donde nosotros tenemos apoyos. De ese modo, ¿sí? De ese modo nosotros simplificamos esta ecuación igualándola a 0 básicamente. Ya, quedándonos otra ecuación adicional. ¿Sí? Si no, nosotros tendríamos que conocer estos datos. Y eso es más difícil. Ya. Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta allí.